Hola, ¿qué tal, mi amigo querido? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien por la gracia de Dios, que estés bendecido por su providencia. Dios siempre, a través de todo el tiempo y de toda la historia de la humanidad, ha estado con nosotros. Llegamos al fin de esta semana donde podemos aprender, siguiendo la secuencia de los videos, de esta semana, cómo se originó el mal en este mundo. ¿Por qué Dios permite el mal en este mundo? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, de una vez no dice, ¿sabes qué? Destrúyete, mal, y quiero que solamente reine el bien y la paz en este mundo? Hay un motivo, hay una razón que fuimos explicando paso por paso. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o sugerencia, escríbenos en los comentarios, deja tu opinión para que juntos podamos leerla y el equipo pueda analizarla y podamos responderte. Llegamos al final del origen del mal y cómo actuó Satanás y cómo actuó Dios en favor de su creación y cómo actuamos nosotros cuando elegimos un bando o el otro. Lo que haga Dios está fuera de nuestras posibilidades porque Él toma decisiones que a veces no comprendemos. Lo que haga el enemigo es ajeno a nosotros. Las dos nos afectan, pero lo que sí podemos hacer nosotros y lo que está a nuestro alcance es tomar una decisión de qué lado queremos estar, si del lado de Dios o del lado del enemigo. El día de ayer pusimos el video del máximo sufrimiento de Jesús. Acuérdense que el máximo sufrimiento de Jesús podría haber sido el estar crucificado con clavos de madera en la cruz, con clavos en la cruz, y sus pies perforados con clavos y con esa corona de espinas que le pusieron en su cabeza. Antes de eso, el corazón de Jesús fue destrozado por completo cuando vio la actitud de su pueblo. En el monte de los olivos vio a Jerusalén. Jerusalén se lamentó, lloró desde antes de pisar la cruz por las decisiones que había tomado su pueblo, por las decisiones que había tomado la gente que él vino a rescatar. Sin embargo, Cristo vio al final de toda la historia que hay un pueblo que le ha de ser obediente y que quiere retornar con él al paraíso. Recordemos que Dios hizo una promesa en el huerto del Edén, donde el ser humano tiene que retornar a los brazos de su Creador. Ningún siervo que ha sido fiel a Dios se ha perdido. Su alma está protegida. Tenemos que sufrir en algunas ocasiones las pruebas o dificultades de este mundo, porque el enemigo, al ver que nosotros no cedemos, no bajamos la guardia, al ver que tenemos una estrecha comunicación con Dios, una relación con Dios firme de todos los días, Él busca todas las artimañas para poder romper esa relación. Y cuando no logra, Él quiere desprenderte de Dios con violencia. Sabemos que en el libro de Mateos Jesús especifica que el pueblo de Dios, el pueblo judío, iba a ser aniquilado en aquel tiempo, iba a ser perseguido. Conocemos la historia después de la muerte de Cristo en el año 70, el general Tito, general romano, destruyó el templo de Jerusalén. También Cristo advirtió, no regresen a vuestras casas, huyan de este lugar, no se queden para que ninguno perezca, para que ninguno muera. Dios siempre ha cuidado a su pueblo dentro de la historia de la humanidad. Muchos de los que estaban atentos a la profecía, el pueblo de Dios debe estar atento a las palabras que han de venir, que fueron, que son y que vendrán, para que se libren de todas estas calamidades. Muchos no hicieron caso. Cristo le dice a sus discípulos, os digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Cuando los discípulos trataron de darle mucha importancia a lo terrenal, trataron de decirle a Jesucristo que este templo era un templo magnífico. Mira, maestro, el templo. Y Cristo
Les contestó: os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Para Dios la iglesia no es un edificio como tal. Para Dios la iglesia son las personas, es el corazón de las personas. Tú eres la iglesia y Dios siempre va a cuidar a su iglesia. Y al final de los tiempos siempre habrá una iglesia que va a estar esperándolo cuando Él venga. Y Él vendrá por esa iglesia a rescatarlos. Esa iglesia que se perdió será rescatada. Esa iglesia que lucha, que tiene dificultades y problemas, será rescatada. ¿Cuál es la iglesia? La que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo Jesús. El testimonio de Cristo Jesús son las escrituras. Os digo que ellas dan testimonio de mí. Se lo dijo directamente a los líderes religiosos de aquel tiempo. Entonces llega la persecución de los cristianos después de la muerte de Cristo, 70 años después. Muchos decidieron quedarse, no escucharon las palabras de Dios, no escucharon la profecía que Cristo les dijo en ese momento. Por eso perecieron, por eso muchos de ellos, familias completas, fueron destruidas. El pueblo de Dios que escuchó y estaba alerta, inmediatamente huyó y logró salvarse de esa terrible muerte que venía. Hoy en día, el mensaje de Dios está presente. Vienen muchas calamidades, vienen muchos problemas, vienen muchas pruebas. Pero si estás aferrado a Dios, en una estrecha comunicación con Dios, el enemigo buscará pruebas para alejarte de Dios. Problemas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Buscará la manera de buscarte que termines la relación en el trabajo donde estás y te quedes sin trabajo y vengan calamidades a tu familia. Tal vez puedas superarlas porque estás dentro del amor de Dios. Son cosas que no les des importancia mientras estés en el amor de Dios. Pero llegará el momento donde el enemigo tratará de arrancarte de la comunicación con Dios por medio de la violencia. A veces el pueblo de Dios es perseguido. El enemigo persigue al pueblo de Dios. Lo ataca con pruebas, con dificultades. Dentro de la misma iglesia, Cristo dijo cuando estuvo en esta tierra que su casa era casa de oración, pero había sido convertida en cueva de ladrones. Tal vez no estamos muy alejados de eso el día de hoy. Puedes estar en una iglesia que canta, que adora, que alaba a Dios, pero hay ciertas personas que cuando hacemos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, en ese momento la iglesia deja de convertirse en casa de oración, se convierte en algo muy diferente y no es el plan de Dios. Tal vez ya no vendamos afuera de la iglesia como en aquel tiempo Jesús volteó las mesas, sillas y corrió a esas personas por convertirlo en un mercado. Tal vez ya no se ven ese tipo de comercios en nuestras iglesias, pero en el momento cuando los líderes religiosos dejan de hacer lo correcto delante de la presencia de Dios, cuando la iglesia empieza a desviarse con otro tipo de adoración, entonces también la casa de Dios deja de ser casa de oración. La iglesia empieza a perturbarse. Nos resta estar firmes en Cristo Jesús, firmes con Dios. Aunque vengan las pruebas alrededor de nosotros, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Y cuando venga el enemigo a apartarnos con violencia, tendremos que soportar, tendremos que poner nuestra fe a prueba. Pero ¿con quién quieres estar? ¿Con Dios o con el enemigo? Mi querido hermano que estás escuchando, te invito a tomar la mejor decisión de todas. Y que el amor de Dios tengas la seguridad que nada podrá apartarte de Él y no hay nada que pueda vencer. Paz y amor en tu corazón.